Estábamos comentando medidas de dispersión eh, que nos permitieran saber qué tan, valga la redundancia, dispersos están los datos dentro de un conjunto. Y para ese propósito, entonces, tenemos unas medidas de dispersión. Para ese propósito de saber qué tan dispersos están los datos de un conjunto, diseñamos el rango, las desviaciones, la varianza y finalmente la desviación estándar. Y digamos que el nacimiento de cada una de ellas pues se fue dando de una forma natural. Sin embargo, llegados a la desviación estándar, hicimos un alto en el camino para considerar que ellas solas no nos sirven para poder comparar la dispersión de dos conjuntos dados. Es decir, si yo tengo mi conjunto de datos X que se compone de X1, X2 hasta Xn y mi conjunto de datos Y que se compone de los datos Y1, Y2 hasta Ym. Eh, Ninguna de estas cuatro medidas de dispersión me funciona para poder medir, o más bien para poder comparar la dispersión que ellas dos tengan. Y hicimos un ejemplo. El ejemplo fue, suponga que, por ejemplo, la variable x se define como eh, las áreas, por ejemplo, las áreas de unas fincas, de unos terrenos. Entonces esas áreas van a estar seguramente en cientos o en miles y en consecuencia tanto la media como las desviaciones probablemente vayan a estar expresadas en cientos o en miles. Y si llamamos si llamamos a la variable y, por ejemplo, la cantidad de azúcar en una lata de gaseosa, pues probablemente la media de y su desviación, digamos aquí y aquí x para distinguir, probablemente vayan a estar expresados en unidades muy pequeñas, en unidades o en decimales o en centésimas. Y entonces, no porque la desviación de x esté expresada en miles y la desviación de y esté expresada en cientos, eso significa que x tenga mayor dispersión. Eso no necesariamente es cierto. Puede ser que sí, puede ser que sean la misma dispersión o puede ser que sea justo lo contrario. Entonces, los datos por sí solos no me sirven para comparar dos conjuntos. Para esa finalidad, entonces vamos a introducir una nueva medida de dispersión, la última. Eh, Coloquémoslo acá, que lo vamos a llamar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación. Y realmente entre todas las medidas de dispersión que hay acá, creo que es la más sencilla de calcular realmente, aunque necesitamos valores previos que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, el coeficiente de variación, lo que hay que saber es que nos va a servir para comparar la dispersión de dos o más conjuntos de datos o más observaciones, digamos. Conjuntos de observaciones o de mediciones. ¿Sí? ¿Listo? Independientemente de las unidades. Independientemente de las unidades en las que estén esos dos o más conjuntos.
Es decir, aquí no me va a importar si estoy hablando de metros en un conjunto y de segundos en el otro conjunto, o si en un conjunto estoy hablando de una cantidad discreta y en el otro conjunto estoy hablando de una magnitud que sea continua. No me interesa, el coeficiente de variación me va a dejar compararlos por igual. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Lo vamos a definir como coeficiente de variación igual a la desviación sobre la desviación estándar sobre el valor absoluto de la media aritmética del conjunto. Esa va a ser la definición de coeficiente de variación. En algunos libros de texto, páginas de internet, videos, en fin, le pueden llamar también coeficiente de variación estimado. Y lo simbolizan con CVE en minúscula. Aquí es coeficiente de variación en mayúscula ambas, aquí es en minúscula. Simplemente se refieren a aquí en el estimado cuando lo calculan sobre una muestra. Y aquí en general cuando lo calculamos sobre una población. Nosotros de momento pues no debemos preocuparnos por ese asunto. Ya lo hemos comentado varias veces que por ahora no estamos haciendo distinción si un conjunto es muestra o población y en consecuencia lo consideramos población, pero más adelante en inferencia o cosas de ese estilo sí hay que hacer la distinción. Entonces es posible que lo encuentren como coeficiente de variación o coeficiente de variación estimado, pero la idea es de fondo la misma, dividir la desviación sobre la media aritmética de ese conjunto. Lógicamente, si uno también quisiera meterle ruido a esta definición, pues uno la puede escribir como la raíz cuadrada de 1 sobre n por la sumatoria de 1 a n de cada xy menos el promedio al cuadrado sobre el valor absoluto de 1 sobre n por la sumatoria de 1 a n de los x sub i, ¿sí? Que es simplemente definición de desviación sobre valor absoluto de la definición de la media aritmética, ¿sí? Es solamente ahí sustituir las fórmulas. Usualmente ese coeficiente de variación está acotado. Usualmente ese coeficiente está entre 0 y 1. No siempre, usualmente. Siempre va a ser mayor que 0, según esta definición. Bueno, mayor o igual que 0, según esta definición. Hay textos donde no colocan este valor absoluto y entonces puede ser negativo. Nosotros vamos a dejarle el valor absoluto. Es claro que para que sea igual a 0, vamos a hacer aquí una flechita. Es claro que si el coeficiente de variación es igual a 0, pasa si solamente si la desviación es igual a 0, cosa que en la práctica, en los datos reales, no sucede. Voy a escribirlo así, en la práctica no es real. Entonces el coeficiente de variación por lo general nunca va a dar 0. Si da 0, eso implica que no hay variación. Es decir, que no hay dispersión en esos datos. Si el coeficiente de variación da 0, no hay dispersión en los datos. Y eso ya hemos comentado en sesiones de clase que pues en la vida real, en los datos reales, no es cierto. ¿Sí? Listo. Ahora, normalmente el coeficiente de variación va a ser menor o igual que 1. Aquí lo escribimos. Usualmente el coeficiente es menor o igual que 1. Sin embargo, puede suceder que sea mayor. Puede suceder que
el coeficiente de variación sea mayor que 1. Si eso sucede, entonces utilizando la definición, entonces eso significa que la desviación sobre la media en valor absoluto es mayor que 1, lo que sucede si solo si la desviación es mayor que el valor absoluto de la media. Y esto está implicando que hay demasiada dispersión. Si una desviación es mayor que la media es porque hay mucha dispersión. Pensemos, por ejemplo, en el caso del ICFES que comentamos hace unas sesiones, donde el ICFES considera que la media es 50 para una materia y la desviación es 10. Supongamos que la desviación fuera mayor que la media, entonces sería, digamos, 50 y una desviación de 80. Eso no tendría sentido porque significa que a una desviación hay 130 datos y eso implica que hay demasiada desviación. Entonces, si la desviación es mayor que la media, eso implica que hay un exceso de dispersión. Hay un exceso de dispersión. Entonces sí puede suceder que el coeficiente de variación sea mayor que 1. Eso es más común de encontrar, aunque no debiera suceder nunca. Y lo que está queriendo decir es que hay demasiada dispersión y en consecuencia pues hay problemas. Hay problemas con ese conjunto de datos. ¿Listo? También como propiedad decir que normalmente el coeficiente de variación se expresa en porcentajes. Entonces simplemente tomamos el coeficiente que nos va a dar un número entre 0 y 1 y eso lo multiplicamos por 100 y eso ya nos va a dar en porcentajes. Aquí en Colombia, el DANE, que es el departamento que maneja las estadísticas, en sus estudios normalmente ellos hacen un estudio, una investigación, unas encuestas, le calculan el coeficiente de variación y si el coeficiente de variación de eso que ellos hicieron es mayor o igual que 10 en algunos casos o mayor o igual que 15 en otros casos, dependiendo ya de ahí unas necesidades, entonces no lo publican. ¿Para qué les cuento esto? Para que tengan un referente. Un coeficiente de variación mayor al 10 o al 15% ya implica demasiada dispersión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si les da un coeficiente de variación en un ejercicio 0,31, eso es 31%, eso es demasiada dispersión, mucha. Normalmente uno tolera hasta el 10%, en algunos casos hasta el 15%, aunque eso depende de la situación y del contexto, pero es como una regla aceptada. Hasta el 10%, como mucho hasta el 15% en situaciones extremas, pero más de eso se considera exceso de dispersión. ¿Listo? Y entonces, en últimas, ¿por qué nos interesa eh, estudiar el coeficiente de variación o qué ventajas tiene? Entonces, miren, lo vamos a definir como la desviación sobre el valor absoluto de la media. Primera ventaja es lo que uno llama una medida relativa. El coeficiente de variación es lo que uno llama medida relativa. ¿Eso qué significa? Que no tiene unidades. ¿Por qué no tiene unidades? Pues imagínense que la desviación está en metros y la media está en metros, pues se cancelan y ya desaparecen las unidades. O que la desviación está en segundos y la media está en segundos, entonces se cancelan y desaparecen las unidades. Entonces el coeficiente de variación no tiene unidades y precisamente es por eso que me sirve para comparar conjuntos distintos. Porque ya no me interesa si un conjunto está expresado en kilómetros y el otro en milímetros.
el coeficiente de variación me resuelve ese problemita. ¿Listo? Al no tener unidades y además al ser un número entre 0 y 1. Insisto, entre más cercano esté del 1 el coeficiente, implica que hay mayor variación. Entre más cercano esté del 0, significa que hay menos variación. Obviamente uno quisiera que siempre estuviera más cercano del 0 que del 1. Ese sería el escenario ideal. ¿Sí? Eh, entonces, ahora vamos a revisar un ejercicio.